Bueno, nos arrancamos entonces a el tercer capítulo de la historia de Concepción Cabrera de Armida. Primero que nada, me gustaría darles la bienvenida a algunas personas que son nuevas por aquí en esta comunidad Conchita, como le llamamos nosotros. Súper bienvenidas. Aquí vamos a hablar sobre esta mujer mística, mexicana, mamá, esposa, apóstol, con quien nos podemos identificar, que tiene una historia maravillosa y que no me canso yo de entusiasmarme con todos sus ejemplos de amor que podemos seguir. Y entonces, bueno, pues bienvenidísimas a este espacio. Este es su espacio. Cualquier cosita me pueden ir preguntando, pueden ir poniendo aquí en el chat. Una vez que me arranco, pues trato de contarlo a manera así como de capítulo de tele, casi, casi. Y bueno, pues nada más quería darles la bienvenida y me gustaría ponernos en oración para poder arrancarnos, ¿sale? Entonces vamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te quiero dar gracias, gracias por cada una de estas mujeres hermosas, cada una de estas familias. Te pido para que, por favor, Espíritu Santo, nos ilumines en esta sesión. Estamos considerando este espacio para ti, para que puedas venir a darnos un ejemplo de amor con Conchita, recordando que Conchita es un medio, una herramienta para llegar a ti, Señor. Te damos gracias por todo lo vivido el día de hoy. Te pedimos por esta semana y te ofrecemos un Padre Nuestro para arrancar con esta sesión el tercer capítulo de lo que tú quieras que aprendamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, Santa Fuente de Luz, ilumínanos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues corre y se va corriendo con este tercer capítulo en donde vamos a ver en qué quedamos el capítulo anterior, en donde veíamos un poco la adolescencia de Conchita. Vamos a hacer más un recap rapidísimo de lo que vimos la clase anterior y de ahí entramos de lleno. La clase anterior vimos la adolescencia que ella rechaza. Acuérdense que ella cuando entra a la adolescencia de repente dice, ¿por qué si yo estaba muy bien? ¿Por qué me quitan mi infancia si estaba fregona y padrísima? Y ahora tengo que pasar al lado señorita, ¿no? Como le empezaban a llamar los adultos en la calle y demás, porque ahora tenía que vestir de largo y le decían señorita y no le causaba ninguna gracia absoluta. Ella decía, ¿por qué tengo que cambiar y no me gusta, no? De repente, cuando empieza a escuchar algunos piropos de que, oh, qué bella amazona, que la amazona son las que andaban a caballo, ¿recuerdan? Oh, qué bella muchachita. Entonces, como que le empiezan a llamar la atención los piropos y le empieza a gustar y dice, ah, pues no está tan mal, ¿no? No está tan mal. Sobre todo porque empieza a tener también pretendientes, empieza con esta primera despertar, ¿no? De mujer, de decir, wow, o sea, ya entro a los bailes, ¿no? Ya entra a sociedad, como le decían anteriormente, ¿no? Y vemos que al final del capítulo anterior se convierte en novia de alguien que nació en Monterrey, de Francisco Armida, que es nuestro Pancho querido, con quien luego se casa y forma una familia. Entonces, eso fue lo que vimos en el capítulo anterior y nos quedamos al final diciendo que ella iba viviendo todas estas cosas bonitas de la juventud, ya que le gustó, ¿verdad? Porque practicaba el piano, la música, y le gustaba ir al teatro, a los bailes, tenía muchos pretendientes, inclusive el gobernador de San Luis, hasta que al final, que ella le llamaba la época de vanidades, ¿no? Ella dice, al final algo durísimo nos marcó en mi familia, que fue una tragedia tremenda. Muere uno de los familiares muy queridos, un hermano suyo, a causa de una bala, y de ahí vamos a entrar de lleno al tercer capítulo. Y comenzamos así. En Jesús María, que recuerden que era la hacienda que compró su hermano Octaviano, ¿ok? Que era uno de los hermanos mayores de Conchita, sucede esta tragedia. Imagínense que Conchita, ¿ok? Sus papás están en San Luis cuando sucede esta tragedia. Esta tragedia sucede en Jesús María, recordemos que está como a una hora más o menos de la ciudad de San Luis, aproximadamente. Y es un peón, uno de los peones de la hacienda, que viene a avisar a la casa de Conchita, ¿no? Que es quien trae el mensaje, ¿no?
Entonces es una tragedia muy dura, por eso pongo ahí como las tres partes, digamos, o los tres actos de esta tragedia tan dura que sucede en la vida de Conchita. El primero es el aviso, ¿no? Porque imagínense que sucede una tragedia ya y en el trayecto, todo este trayecto, ¿no? De la persona que viene a avisar y luego de repente va y les dice esta noticia y ellos se tienen que trasladar a Jesús María todos como familia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta que estando en Jesús María, el hermano mayor de Conchita se llama Manuel, ¿ok? Recordemos que Manuel era un hermano muy querido, el hermano mayor de Conchita. Y él estaba en la hacienda de Jesús María, cuando de repente en la comida, durante la comida, ve que escucha que va pasando un gran amigo suyo que se llamaba el señor Francisco Cayo, ¿ok? Entonces imagínense que Manuel en su intento por, quédate a comer, adelante, pásale, y el otro, no, que voy de paso, y fíjate que, no, hombre, vente, ya saben, muy mexicano este encuentro, ¿no? De que quédate, porque hace mucho que no nos vemos, y está la hacienda lista, y le ponemos más agua a los frijoles, o sea, imagínense todo este contexto muy mexicano y muy familiar y muy de amigos. Total, el señor Francisco Cayo se queda a comer, y él dice, voy a pasar, van y se sientan en el comedor, se están sirviendo de comer y demás. La comida sucede muy bonita y demás. Y al momento de ya pasar al cafecito, ¿no? Al postre y demás, sucede la tragedia, que resulta que el señor Francisco Cayo, que traía una pistola amarrada al cinto, donde él se quiere levantar de la silla que tenía del descansabrazos, ahí se activa la pistola y le da en la cabeza a Manuel. Entonces, es un accidente, realmente es un accidente súper trágico porque sucede en algo en donde, imagínense, ni siquiera iba a suceder esa comida, ¿verdad? Sucede la comida y es algo muy fuerte para todos, ¿verdad? Imagínense lo que estaba sucediendo en ese momento. Como personajes principales, obviamente tenemos a Manuel, ¿verdad? Que Manuel estaba casado y tenía 3 niños. Entonces, o sea, era alguien que estaba en su juventud, vaya, o sea, como joven, ya, o sea, como adulto joven, ¿no? Y el señor Francisco Cayo, que era un poco mayor, es donde sucede esta tragedia, ¿no? Actualmente en Jesús María, si uno va al comedor, o sea, saben dónde, o sea, sabemos y podemos encontrar en dónde sucedió esta tragedia, ¿no? Entonces, pues imagínense el impacto, ¿verdad? Los personajes secundarios, pues viene siendo Concepción, porque ahora trasladémonos acá, ¿no? A la ciudad, que es cuando avisan. Y es cuando el peón viene corriendo. Imagínense primero la característica de este peón, la angustia, ¿verdad? De poder avisar, porque acuérdense que los teléfonos apenas acababan de entrar a la ciudad, ¿verdad? O sea, no fue un mensaje por teléfono. Viene el peón caminando, ¿no? Y viene diciendo, pues traigo esta terrible noticia. Llega y les comunica la noticia. Otro de los personajes secundarios me va a saltar un poco a Primitivo, es la señora Clara. La señora Clara es la mamá de Conchita, recordemos que así se llama ella. E inmediatamente lo que relata Conchita en nuestro libro, dice, inmediatamente mi mamá se va de rodillas y comienza una oración. Se le vencen las rodillas, ¿verdad? Porque de tanto el impacto, se postra para hacer oración y luego da rienda al dolor. Me da como mucha. Digo yo, wow, el detalle con lo que lo cuenta, porque dice, primero dio rienda suelta a la oración y después dio rienda suelta al dolor. O sea, yo creo que un alma que está compenetrada y está en oración constante puede llegar a la mejor a decir, Dios mío, auxilio antes de dar rienda suelta al dolor, ¿verdad? Y luego tenemos al señor Octaviano también, ¿verdad? Que es el papá de Conchita, que también escucha la noticia y de ahí ellos se van al trayecto. O sea, imagínense que esto sucede a las 2 de la tarde. El accidente sucede a las 2 de la tarde. En lo que sucede la tragedia, intentan resolver qué hacemos. O sea, imagínense todo el clima de ese caos, ¿verdad? El trayecto,
Después, todo lo que sucede en casa de Conchita, después el trayecto de regreso, ¿correcto? Entonces, todo esto se los digo porque de un accidente que sucede a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche es cuando Conchita dice, yo estoy frente al cadáver de mi hermano, ¿verdad? Ya estamos todos en familia, pasando por este trágico momento. O sea, fueron muchas horas de angustia. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que los momentos álgidos también en familia, en cuando el alma pierde el piso, ¿verdad? Suceden ahí muchas cosas muy, como le llama ella en el libro, muy tiernas, o sea, muy, no de ternura, sino de como cuando el corazón está tierno, ¿verdad? Que está muy sensible a todo, ¿verdad? No sabes ni cómo reaccionar. A veces reaccionamos, no sabemos cómo ante la tragedia, ¿verdad? Entonces, cuando llegan ellos a la hacienda, ¿no? Para ver ahora sí la escena, que es como este tercer acto, ¿no? De lo que sucede. Recordemos que viene el peón, es el trayecto y luego es llegar a la escena. En la escena, cuenta también en el libro algo muy, que se me hizo muy impactante. Otro personaje secundario ahí es Primitivo. Primitivo es otro de los hermanos de Conchita. Primitivo es el que le seguía a Conchita de hermano, ¿ok? Entonces dicen que él al llegar, él ya estaba en la hacienda, él fue uno de los testigos que vio todo esto. Al llegar, Primitivo estaba en la azotea de la hacienda dando vueltas de un lado para otro, ¿verdad? Imagínense esta desesperación. Pero lo que le impactó a Conchita, o sea, como una de esos flachazos que tiene ella así en su mente, es decir, mi hermano estaba dando vueltas en la azotea cuando había una tormenta inminente, estaban los rayos, estaban los truenos, o sea, imagínense esta escena, ¿verdad? Si yo lo veo así como me dedico a la cinematografía, ¿verdad? A ver cómo sería esta escena, vaya, o sea, había esta brisa fuerte, ¿verdad? De hecho, atrás de esta filmina pongo este rayo y esta como atardecer duro, ¿no? En donde estaba sucediendo esto también por la mente de Primitivo. Cuenta también en el libro, muy impactante, que cómo esta experiencia al hermano de Conchita llamado Primitivo lo lleva a ser sacerdote jesuita, ¿ok? O sea, imagínense cómo dice, de ahí, de hecho dice así exactamente, de ahí le nació la vocación a mi hermano de ser sacerdote. ¿Cómo podemos decir, híjole, de tragedias pueden hacer algo bueno, ¿verdad? Es tremendo y a la vez es digamos que algo que Dios permite, ¿verdad? En donde a raíz de tanto dolor y sufrimiento pueden nacer cosas que den fruto y vida después. Por eso el momento de las tragedias es difícil comprenderlo en ese momento y muchos años después, y es difícil entenderlo humanamente, ¿verdad? Y cómo Dios nos habla y nos dice, es que los momentos son otros que no lo llegamos a entender en ese momento, ¿correcto? Sino hasta pasado el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que sucede en esta tragedia. Y aquí dice página 38 del diario espiritual de una madre de familia. Fíjense lo que dice aquí. Dice, en palabras, ¿no? En boca de Conchita. Mi hermano Manuel, el mayor de todos y que mucho me quería, fue muerto violentamente de un balazo que le llevó los sesos al techo del comedor, en donde acompañaba una visita a don Pancho Cayo, a quien se empeñó a detener a comer. Fue una desgracia terrible, pero inculpable, fíjense, inculpable. Al pararse y volverse a sentar tomando el café, se atoró el gatillo de la pistola que llevaba al cinto ese señor. Disparó y entrando la bala por un carrillo y saliendo por la cabeza de mi hermano, lo dejó al instante muerto. Dejó a su esposa con 3 niños. De golpe supimos la noticia y emprendimos el camino a Jesús María. Mi madre, luego que se enteró de lo que pasaba, se arrodilló a rezar primero que dar rienda suelta al dolor. Esto aconteció a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche estaba yo a la cabecera de su cadáver. ¡Qué cosas, Dios mío! Esto que viene a continuación fue algo que a mí me pone todavía chinita. Dice así, fue muy cruel este golpe.
pero muy saludable para mi pobre alma, tan divagada y distraída, y aún así para toda mi familia. Ahí podemos empezar a notar cómo estos características de santidad, ¿verdad? De que muy pocas personas llegaríamos a comprender, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que es un golpe saludable? Para nosotros quizás sería tremendo y también para ella lo fue. Ojo, no se nos olvide eso, ¿verdad? Que también para ella lo fue, pero también fue decir, de todas las vanidades que yo traía a tope, porque fue su época de vanidades más grande, de repente le vienen a quitarlo el tapete del piso para caer tan duramente, ¿verdad? Y volver a Dios completamente. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar también sobre esta tragedia tan tremenda que nos puede llegar a suceder a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Ella, volviéndola a poner como los pies en la tierra, Conchita era una persona más, una mujer más. Ella dice, siempre he sufrido mucho por lo querendona. Tengo muy pegajoso el corazón. Ella menciona esta frase y me encanta ponerla aquí porque realmente ella decía, híjole, cómo sufrí primero con esto de mi hermano, con esta muerte de mi hermano, y luego nos da el detalle de cómo sufrió mucho siendo mamá, siendo mujer. Y yo digo, pues es que todas sufrimos eso, ¿verdad? O sea, todas sufrimos. Y ella decía, me encanta cómo lo pone tan coloquial y tan casual. O sea, volvemos a recordar a esa Conchita que nosotros, si lo trasladamos a nuestra época, ¿cómo hablaríamos nosotros, no? De que ella decía, pues por lo querendona, tengo muy pegajoso el corazón, o sea, todo me duele, todo se me hincha el corazón, todo me da pesar. Entonces me encanta cómo nos vuelve a decir, es parecida a nosotros, ¿verdad? Y aquí al ladito puse una foto, digo, esta es una foto de referencia, pero ¿se acuerdan que en el primer capítulo decíamos que a Conchita siendo niña le gustaba mucho observar las estrellas en el techo de su casa? ¿Se acuerdan que lo mencionábamos? Bueno, Manuel era quien se subía varias veces a ver las estrellas con ella. Entonces, imagínense, ¿no? Regresar o evocar esa época en donde ella dice, híjole, pues era mi hermano muy querido, era su hermano mayor que le llevaba muchos años porque hubo como 4 o 5 hijos en medio, ¿no? De uno de la edad, ¿no? En medio de ellos dos. Pero, pues era alguien que admiraba mucho y quería mucho y estaba siempre presente ahí en su vida, ¿no? Entonces, bueno. Eso es lo que podemos notar. Después de este tremendo impacto, ¿no? Que ella tuvo en su vida, dice, después de una tragedia así, mi corazón quería regresar más y más a Dios. Ya no quería otra cosa más que Dios y Pancho. Eso me encantó, porque cualquiera pudo haber dicho, oye, a lo mejor te olvidaste de tu vida y te querías dedicar solamente, pero dice que Pancho empezó a ocupar un lugar especial en este regreso de la vanidad y en este regreso de decir, quiero ser de Dios y también hay un espacio para Pancho. Y esto me encanta porque volvemos a su vida de matrimonio, decir, vida de esposa, ¿no? De decir, todavía no se casaban aquí, ¿no? Pero es decir, para Pancho hay un lugar especial en mi corazón. ¿Qué es esto que siento, no? Entonces aquí dice, Pancho y Dios llenaban mi corazón de día y de noche. Nunca a ella le estorbó ser de Dios y ser de Pancho. Qué maravilla, ¿verdad? Que nunca le estorbó. Es cuando dicen, hay una frase muy coloquial y muy ya de nuestros tiempos, que es cuando tienes un hijo y luego, pues si tengo otro hijo, que se te divide, más que se te divide, se te multiplica el corazón, ¿no? Porque vas queriendo más y más y más. Esto es la belleza también de lo que le sucedió a Conchita, ¿no? Es querer más todavía, ¿no? Y bueno, aquí dice, me encanta porque aquí empezamos a ver cómo Conchita se preparaba para el matrimonio. O sea, ahora sí ya, viene de lleno. El sacerdote con quien Conchita se iba a confesar, ¿no? Que era un sacerdote ya conocido para ella. eh, Se lo va explicando durante tanto tiempo y tiene tantas conversaciones con este sacerdote, que es el sacerdote ese quien va y pide la mano a los papás de Conchita, porque los señores Armida obviamente se lo pidieron, ¿verdad? O sea,
pero antes era todo muy formal, ¿no? O sea, obviamente hoy todavía la pedida de mano, pues va el sacerdote, ¿no? Y hay un encuentro entre los papás y todo, pero acá era, pues, esta formalidad de que primero, antes que nada, el sacerdote iba a pedir, la mano de Conchita, a nombre de los señores Armida, a ver qué contestaban acá, ¿no? Esto fue después de 9 años de noviazgo, o sea, imagínense que estuvo larguito el noviazgo, fue mucho de conocerse, fue mucho de platicar. Recordemos que lo conoció en un baile, ¿no? Bueno, la conoció a caballo, lo primerito, y luego ya en un baile y demás, ¿no? Y se fueron conociendo muchísimo, ¿no? Imagínense 9 años de noviazgo. Y me encanta que aquí pongo y digo, los papás siempre, recuerden que siempre le protegieron esa libertad a Conchita. Nunca le dijeron, sí, te casas con él, ¿no? O sí, no, siempre es, ¿qué dices tú, Concha? ¿Estás dispuesta a casarte? O sea, ¿sabes lo que implica ir a una, pues, muchachita, ¿no? O sea, ¿estás dispuesta a casarte? Entonces me encanta porque los papás ya tienen, ok, el sacerdote, ya tienen, ok, el novio, pero tú, Conchita, ¿qué opinas al respecto? Entonces me encantó porque estamos hablando también de tiempos, antiguos, ¿no? Y aún así era esta validación de decir, ¿tú qué piensas, hija, no? Entonces me encanta ver cómo esta familia, había mucha comunicación en familia, ¿no? Cuando Conchita dice que sí, que acá contesta Conchita, con CCA, es Conchita Cabrera de Armida, lo puse de este lado, y es, sí, papá, tú sabes que quiero a Pancho porque es muy bueno, ahí se me olvidó el por qué, porque es muy bueno. Ella nombraba mucho pues todo lo bueno que tenía Pancho, ¿verdad? Se iba y decía que era muy caballeroso, que le encantaba cómo la trataba, etcétera, etcétera. Entonces ella dice, sí, me caso. Esta foto que está aquí es una Conchita Cabrera que representó la actriz que ahorita está en la película de Concepción, la película. No sé si han tenido oportunidad de verla. De hecho, hoy fueron 2 funciones muy exitosas, llenas, gracias a Dios, en Humberto Lobo. Si Dios quiere, van a seguir habiendo más funciones. Y de ahí tomé esta fotografía, el de la actriz que representa a Conchita más o menos en esa edad de cuando se casa con Pancho, aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, en boca de Concepción Cabrera de Armida, me encanta, dice, estaba yo segura de mi elección al matrimonio, no solo porque nunca oí hablar de la vida religiosa ni de las excelencias de la virginidad. O sea, a mí me llama la atención, déjenme mover aquí esto tantito porque no me deja leer. No solo porque nunca oí hablar de la vida religiosa ni de las excelencias de la virginidad. Qué impresionante. Puse esta frase aquí adrede, porque yo dije, qué impresionante que Conchita, fíjense cómo Dios va preparándonos todo el camino, ¿verdad? Para ir haciendo el destino de las personas y para ir llevándonos por su caminito, ¿no? Cuando nos dejamos hacer. Me encanta porque Conchita no sabía que ella podía ser monjita. Vamos, nunca se le ocurrió esa idea, nunca se le presentó la oportunidad, nunca. Ella no sabía que podía pertenecer a una vida religiosa, ¿no? O sea, lo que le cae primero es el matrimonio. Fíjense, les cuento esto porque más adelante vamos a ver cómo ella también sufre de estas pequeñas crisis no existenciales como todas nosotras de decir, ah, caray, si me hubiera dedicado todo a Dios, o sea, hubiera sido más feliz o no, ¿saben? O sea, qué increíble cómo ella nunca escuchó hablar de la vida religiosa ni de las excelencias de la virginidad tampoco. O sea, ella, acuérdense que hay muchas gracias, ¿verdad? En la virginidad que muchas veces no alcanzamos a comprender. Y es un estudio muy bonito en donde ahorita no vamos a ahondar, pero ella tampoco conocía ni desmenuzaba eso. ¿Por qué? Porque tenía un alma pura, un alma blanca. De hecho, aquí abajo destaco la pureza. La pureza en Conchita la acompaña todo el tiempo. La pureza en sus relaciones con los demás, en sus amistades, con sus directores espirituales. Tenía un alma pura que el Señor cuidó todo el tiempo y que ella también pedía, ¿verdad? Por esa pureza. Imagínense que ella, al momento de estar casada, ella pensaba que los hijos venían al momento en que tú das el sí al Señor en matrimonio y se dan la mano esposo y esposa. Imagínense.
O sea, hoy en día, pues tenemos la información, ¿no? Porque nos tocó así en nuestros tiempos tener que adelantar información a nuestros hijos, ¿no? Porque así nos toca a nosotros. Pero ella tenía esta alma tan pura, ¿verdad? Que ella ni siquiera entendía, ¿verdad? Ella creía que simplemente por la pura gracia de Dios y al momento en decir, sí, acepto a mi marido, ¿no? Y al momento de que se hace el sacramento del matrimonio, venían después los hijos, ¿no? Entonces, es maravilloso cómo ella tenía un alma tan inocente y tan pura, ¿verdad? Dice, ah, caray, vamos a ver, no sé por qué no, ahí está. Dice, Dios me quería esposa y madre. O sea, aquí volvemos a caer el decir, ¿por qué yo no me fijé en la vida religiosa? ¿Por qué yo no sabía que podía ser monjita? ¿Por qué yo no? Porque Dios me quería esposa y madre. Tenía una misión en la vida. O sea, de repente nosotros nos podemos preguntar, si vemos nuestro día a día, al día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí, verdad? Todas estas decisiones que he tomado en mi vida, ¿verdad? A ver, vamos a analizar cómo me quiere Dios de aquí en adelante, ¿verdad? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo puedo utilizar mis talentos para llevar su nombre más adelante al prójimo, etcétera, ¿verdad? Y Dios le tenía preparada a Conchita una misión especial que tenía que ver con ser esposa y ser madre. Hoy en día, esta mujer a nosotros, como esposas y como madres y como mujeres simplemente, nos puede relatar esta historia y podemos decir, nos identificamos con ella, ¿verdad? Por eso decimos, wow, su ejemplo, ¿verdad? A mí, al menos como mamá y esposa, me sirven mucho sus ejemplos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí dice, página 40 de Yo soy Conchita. Y dice así. Dice, así se llegó el día de mi boda en 1884. A las 6 de la mañana, Pancho y yo fuimos a comulgar al templo de San Juan de Dios, pues entonces los novios comulgaban antes de la misa nupcial. O sea, había todo un protocolo. Imagínense que o sea, ya estaban levantados, vestidos y arreglados a las 6 de la mañana comulgando, ¿verdad? Para después ahí a irse a la ceremonia, ¿verdad? Mamá y mis hermanos me ayudaron a ponerme el vestido blanco. Te queda como pintado, Concha. Me encanta también que ella mete estas frasecitas, ¿verdad? En donde nos podemos decir, wow, o sea, me siento que estoy yo ahí, ¿verdad? Con ellos. Me arrodillé ante mis papás para pedirles la bendición que me dieron entre lágrimas. Mis amigas me platicaban que el día de su boda no cabían de gusto, pero yo, en cambio, sentía una tristeza interior, un no sé qué de miedo, un sufrimiento indecible. O sea, estaba, ¿verdad? Y me encanta que lo veamos así, que nos lo cuente así. Cruzaba por mi alma como nubes negras y decía para mí misma, ¿me arrepentiré? ¿Por qué en vez de sentirme dichosa, algo oprime mi corazón? Me hice ruido para distraerme y me fui al altar. O sea, me encanta ver esta, ¿verdad? Esta Conchita tan humana, porque nos sucede a nosotros. Ver que Conchita va a ser santa, ¿verdad? Ahorita es beata, pero si Dios quiere, va a estar en los altares como santa. Yo digo, wow, que tuvo este caminar, wow, que tuvo estas frases, wow, que tuvo estas dudas, wow, que tuvo estos ejemplos, ¿no? Está increíble. Y luego aquí puse ahí un quote abajito, porque ella misma está mencionando cómo era, este es el libro, les recuerdo, de Yo soy Conchita Armida, que se los puse ahí. Y ella va mencionando, ¿no? Que si el vestido y esto y lo otro, y luego dice ella, Pancho va de riguroso frac y los espesos bigotes de moda. O sea, me encanta que hasta se tome el tiempo de hablar cómo era la moda en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, está maravilloso ir siguiéndole el paso de cómo nos va a contar. Y luego dice, total, a las 8 a.m. empieza ya la ceremonia nupcial en el Templo del Carmen. Templo del Carmen es una iglesia que está en San Luis Potosí, que todavía está ahí y que voy a ir el viernes. Me encanta porque digo, sí, voy el viernes y me quiero tomar fotos para enseñarles así de que, miren, este es el Templo del Carmen. Para quien no conocen el Templo del Carmen,
y mostrarles cómo, o sea, a mí me impacta cuando uno va a conocer, ¿no? Y que entras al lugar en donde ella entró. O sea, ella estuvo ahí, vio eso, por más arreglado que esté o cambiadito que esté, ¿verdad? Ella estuvo en ese templo. O sea, qué maravilla eh, conocerlo así. O sea, todavía esos edificios están ahí para que nosotros podamos disfrutarlos. Y ahí está la foto de la boda, ahí están los espesos bigotes de moda de Pancho, en donde ahí se casan y ahí es la típica foto de boda que tenemos de Francisco Armida y Conchita Cabrera. Entonces, me encanta verlos y decir, wow, cómo esto nos llama mucho a decir una mujer que vivió todo esto, que se casó, que tuvo hijos, está por ser santa. Qué maravilla. En la fiesta, o sea, imagínense que ya sucede la boda, muy bonita ceremonia, la crema y nata también de San Luis, porque recordemos que ahí la familia de Conchita estaba, pues tenía mucho dinero y estaba muy bien colocada, entonces pues era una ceremonia muy bonita y decía que la iglesia repleta de flores y demás. Y luego se van, ¿no? A la fiesta, ¿no? Y en esta fiesta, pues muy bonito y bailaron también los novios primero y muy padre. Pero ya que está el alboroto y la fiesta going on, o sea, ya sucediendo, Conchita le habla a Pancho, le dice, ven tantito, por favor, ¿no? Entonces me encanta porque le dice, dos cosas te pido, esposo mío, dos cosas. ¿Qué creen ustedes que fue esas dos cosas? O sea, si ustedes fueran así, Conchita, en aquellas épocas, ¿qué creen que le pidió? ¿Alguien quiere participar o me arranco? Pues ahí les va, ya les dio miedo o pena, ahí les va. Lo primero que le pidió acá entre ellos, acuérdense que la fiesta ya, el bailoteo, ¿no? El vinito, o sea, le dice a Pancho, primero, quiero que me dejes comulgar todos los días de mi vida. Me encanta porque en este primer punto le dice, somos un matrimonio, pero Dios es primero, ¿verdad? O sea, me encanta cómo pone en su lugar a Dios, poniéndoselo también y compartiéndoselo a su marido, ¿no? Porque ya es su marido. Y la segunda cosa que le pide Conchita a su marido es, y te pido que no seas celoso. O sea, ¡pum! Se la cantó. O sea, al nivel Eucaristía todos los días, te pido que no seas celoso, ¿verdad? Entonces, imagínense que en esos 9 años, pues alcanzas a conocer muy bien al novio, ¿no? Y a lo mejor decía que tenía el carácter un poco así violentillo al principio. Entonces yo creo que denotaba eso, ¿no? Que decía, yo no quiero tener problemas de esa índole, ¿no? Y se lo deja bien claro en la fiesta. Y lo que me encanta es que Pancho, imagínense que, pues el enamorado Pancho dice, te lo prometo. Y lo cumple hasta el día de su muerte. O sea, está increíble porque em, desde entonces, o sea, desde que se casan, él al principio que era muy reservado en las cosas de Dios, obviamente él también es católico y creyente, ¿verdad? Pero pues no al paso de Conchita, ¿verdad? Pero siempre respetó esto de Conchita. Entonces es maravilloso cómo desde ahí, ¿verdad? Hubo este encuentro entre ellos dos. Y página 41 nos dice lo siguiente. Esto me encantó porque fue también cómo salen de la fiesta. Dice, a media tarde, antes de que terminara la fiesta, me llamó mi hermano Octaviano. Ven para acá. Se le dijo, ven un tantito, por favor. O también así en quedito. Octaviano era el hermano grande, el dueño de Jesús María, recordemos, ¿ok? Dice, vámonos de una vez. Los voy a llevar a su casa antes de que mamá se dé cuenta. Así le evitamos la pena de la despedida. Salí callada y llorando. Aunque Pancho me consolaba, yo sufría mucho por ir sola con él. Es como
desprendimiento, ¿no? De que, ok, dejo mi vida anterior y aparte me tengo que ir calladita porque mi hermano me lo dijo, ¿no? Mi otro hermano grande me lo dijo y ahí voy calladita. Y es tremendo esto, ¿verdad? Decir, bueno, pues mi vida anterior la dejo para venir a tomar esta nueva vida. Y ya me imagino el Pancho también nervioso, ¿verdad? De que, pues imagínate tener llorando a la novia de que tranqui, ¿no? Y yo me acuerdo, esta es una experiencia personal, personal, mi primera Navidad también, fuera de mis papás, ¿no? Cuando yo me fui a pasarla con mis suegros, también fue, o sea, ahorita me acuerdo de Conchita decir, ¿por qué no estoy en Navidad con mis papás? O sea, no, o sea, está muy raro, pero qué maravilla cómo el matrimonio va poniendo estas cosas nuevas, ¿verdad? Y el Señor lo va permitiendo, ¿verdad? Eh, Después de esto, entra ya a su casita de recién casada. Imagínense que va a su casita y toda bonita, decía que era una casita llena de flores e ilusiones de recién casada. O sea, imagínense cómo la tenía, pasa Pancho cargándola, o sea, todo lo bonito que puede tener un matrimonio nuevo y demás. Bueno, fíjense cómo esa casita, que tan linda estaba, a los 9 meses se incendia esa casita, tienen que salir corriendo a la medianoche y nunca más volvió a ver esa casita. ¿Por qué pongo esta referencia? Ella lo cuenta así nomás, como que, y se quemó, y next. O sea, no, espérame, yo sí me detengo y digo, a ver, espérame tantito, ¿verdad? O sea, a lo que me gustó como ponerla aquí, porque digo, como algo que creemos que es ya, la casa de casados, ¿no? La vida cambia, no podemos aferrarnos a las cosas ni materiales, ni de familia, ni de nada. Dios es el único que tiene o debe tener el control, ¿verdad? Porque muchas veces queremos manejar nuestro propio carro de piloto y decirle, Jesús, ponte de copiloto por si acaso. No, 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 hay que darle las llaves a Él. Y me encanta este ejemplo de decir, oye, esta cosa que yo tenía planeada como mi siguiente vida empieza con esta casa, pues no, ¿verdad? Entonces está muy padre ese ejemplo también. Dice, voy a mover esto porque no alcanzo a ver. Dice, hablando de Pancho, dice, le gustaba verme elegante porque yo vestía de lo más sencillo, ¿verdad? Acuérdense que Conchita regresaba a su sencillez y Pancho le decía, adórnate, Concha, dirá la gente que no te doy dinero, ¿verdad? O sea, le daba pena porque decía, oye, a ver, yo trabajo y te mantengo bien y todo, pues arréglate, maná, o sea, ponte el collar y ponte, ¿verdad? Y Conchita que era tan sencilla, dice, a veces ella tenía que luchar con el, ok, me lo pongo porque te quiero agradar a ti, esposo mío, pero no porque a ella le gustara ese tipo de vanidad, ni, o sea, ni le estorbaban, acuérdense, las joyas y todo, ¿no? Y luego, con el pasar de los años, esto lo pongo aquí, pero dice, cuando me encontraba escribiendo, nunca leía lo que yo escribía. O sea, Pancho fue muy respetuoso, porque más adelante vamos a ver cómo Conchita empieza a hacer su cuenta de conciencia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero son pues todo este dialecto, todo este diálogo del espíritu con Jesús que tiene. Y Pancho le decía, esas son cosas de tu espíritu y nunca leyó nada. Qué impresionante, ¿no? O sea, cómo también le guardaba ese espacio a Conchita. Conchita decía, era muy violento, pero igual que la pólvora, luego se le pasaba el fuego y se contentaba. Me encanta ver este personaje de Pancho. Si lo viéramos en una película de ficción de principio a fin, él empieza violento y empieza así como la pólvora y se va suavizando, 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 hasta que el día de su muerte, yo digo, wow, wow, Pancho, está increíble, ya llegaremos allá, ¿no? Mi suegro siempre me estimó, mi suegra no me quería nadita y mis cuñadas me juzgaban. Qué cañón, ¿verdad? Porque también decimos, híjole, pues Concha vivió la realidad, ¿verdad? O sea, el suegro sí la quería y el suegro era bien medio alejado de la fe y Conchita estaba sassy, sassy, hasta que logró que se fuera a confesar, logró, ¿verdad? La suegra que no la quería nada, de repente ya la defendía hasta de Pancho, ¿verdad? De que no, dijo Conchita que entonces, ¿cómo vamos viendo esta transformación? Es increíble también, ¿verdad? Y hasta las cuñadas también de repente la dejan de juzgar, porque al principio le decían así de fuerte, es una inútil, no sirve para nada, así. Y una dice, oye, ¿verdad? Pues tranqui. Y se las va ganando poco a poco porque Jesús así lo quería, ¿verdad? Ella también en la oración fue sabiéndose ir a la humildad, ¿verdad? Después dice, cuando ya empieza a tener hijos, nace su primer hijo, ¿verdad? Ella tenía, ¿qué dice ahí? No déjenme ver porque estoy tapando. 23 años, ¿verdad?
Eh, Todo el tiempo acá dice, no dejaba yo de saborearme la gracia de ser madre, transmisora de vida, elegida por Dios para darle nuevos hijos que lo amaran. O sea, para ella era un deleite ser mamá, porque decía, no nada más me deleito yo con lo deli que es ser mamá y lo difícil, pero lo amoroso y lo increíble, sino que aparte ellos te pueden amar más que yo. O sea, eso es lo que yo digo, wow, o sea, pensó bien lejos, ¿verdad? O sea, wow, cómo ella ya pensaba eso de sus hijos. Y ella decía, te quiero dar muchos hijos para que puedan amarte más que yo, para que sepan amarte más que yo. Wow, ¿no? Em, Acá dice, esto me encantó porque su primer niño decía, quería yo que dijera a todo trance, o sea, así se decía antes, mamá. Y lo primero que dijo su niño Francisco fue gato. Entonces me encanta también cómo vuelve a comentar estas cosas de que ella estaba durida, mamá, mamá, y dijo gato, ¿ah? Y gato se fue la primera palabra del niño. Entonces dice, mientras iba teniendo, pues toda esta maternidad, ¿verdad? Dice, tenía hambre de unión con Dios, de perderme a mí misma y de encontrarlo a Él. Cada vez que se va acercando también a este misterio también de la maternidad, de tanto amor, también se iba acercando a nuestro Señor, ¿verdad? Quería pertenecerle más. Decía, fíjense esto, mi marido tenía horas fijas de irse a su trabajo y de volver, las cuales yo aprovechaba para hablar con mi Jesús, en leer cosas espirituales, y pone entre paréntesis, después de cumplir con mis obligaciones. O sea, me encanta eso, no olvidaba su deber de mamá y de esposa, ¿verdad? O sea, fui a hacer la sopa, fui a lavar la ropa, fui a ayudar a atender, ¿verdad? Y regresé para hablarle a mi Jesús. Me encanta eso. Y dice, y en hacer mis penitencias, quitándome los cilicios cuando mi marido iba a llegar, porque una vez me tocó uno y mucho se enojó. ¿Qué eran los cilicios? Para nosotros ahorita es difícil entender, ¿verdad? Es cuando se ponían, haz cuenta que en la cintura se ponía este cinturón, ¿no? En donde a veces tenía o piquitos o espinitas para causarle más penitencia. Ojo, esas son cosas que nosotros no podemos llegar a comprender, ¿verdad? Es de que, a ver, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Para ella era una manera de amor hacia el crucificado, ¿verdad? Pero hasta el marido, que una vez le puso la mano en la cintura, ¿verdad? Y sintió que traía eso, se enojó muchísimo. Le dice, ¿qué es esto? Suficiente tienes con tus niños y con la casa y todo como para que aparte te pongas esas penitencias. Entonces, me encanta cómo ella también lo dice, ok, lo puse, inclusive uno de sus directores espirituales ya más adelante, es más, su confesor, no era su director espiritual todavía, su confesor le dice que por 3 años no usen nada de eso, o sea, como que tranquila. Y ahí la importancia también de alguien que está, de tener alguien que, una guía espiritual, ¿verdad? Porque también nosotros, ¿verdad? Con esta santidad que se manejaba con Chita, ¿verdad? Entonces, para irnos lento, ¿verdad? Entonces, bueno, eso decía ahí y dice, mi confesor me quitó, me parece que por 3 años, las penitencias y yo le obedecí. Las penitencias, eso le llamaba a este tipo de silicio, como le llamaban antes, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ok. Los años difíciles, ya estamos entrando al final, dice, los años difíciles, que aquí lo condensamos un poquito, dice, bueno, tuvo a su segundo hijo, déjame mover esto un poquito, tuvo a su hijo Carlos, que después ese niño murió a los 6 años de edad. Imagínense ya tener una herida de este tipo. Y aquí viene, o sea, lo describe con mucho detalle, ¿verdad? Y mucho dolor, porque dice, no he pasado por un dolor similar, ¿verdad? O sea, y eso que ya había vivido la muerte de su hermano, ya había, ¿verdad? Pero la muerte de un hijo, y fue a causa de la tifoidea, que era una enfermedad, pues entiendo que común en aquellas épocas, ¿verdad? Y se muere su niñito. Y ella se queda simplemente con un vestidito del niño. Y dice que uno de sus más grandes sacrificios, ¿verdad? Ya después de fallecido el niñito Carlos, dice, tuve que desprenderme de ese vestidito. ¿Y cómo lo hizo? Un niñito pobre de repente lo vio en la calle, ella traía el vestidito en la mano porque estaba como ya saben, ¿verdad? Apapachando el vestidito, tratando de acordarse de su niño.
y sintió que Dios le pidió un sacrificio de esa magnitud, ¿verdad? Y ella le da el vestidito al niño desprendiéndose. Y algo que me simbra otra vez, ¿verdad? Porque dice, fue como si me volvieran a arrancar a mi hijo. Entonces, ¿cómo nos desprendemos y cómo Dios la hace desprenderse de hasta de lo material, ¿verdad? Qué difícil es, ¿verdad? También muere su padre Octaviano en esas épocas, ¿verdad? Y ahí, impresionante porque el papá había dicho en su lecho de muerte que él no quería una tumba, él no quería una lápida, él no quería palabras, él no quería nada más que una cruz en el lugar en donde fuera enterrado. Entonces, pues ahí también habla mucho, ¿verdad? De cómo era la familia que criaron a Conchita, sus papás, ¿verdad? Que criaron. Y acá también en el reto de ser esposa, hubo una alza en la plata en los negocios de Francisco que él tuvo que pedir un préstamo para el entierro de este hijo, ¿verdad? Que era el hijo de Conchita, ¿verdad? Entonces, y de Francisco, ¿verdad? Entonces, imagínense también luchar contra eso, qué difícil, ¿verdad? Conchita dice también en estos años, yo era muy feliz, pero me daba tristeza de repente no ser toda de Dios. ¿Verdad? O sea, como que de repente le empezaban estas, ¿se acuerdan que estas pequeñas crisis de, y si hubiera sido toda de Dios, ¿qué hubiera pasado? Y creo que a todos nos pasan esos momentos de, ¿qué hubiera pasado si mi vida hubiera sido diferente? Y volvemos a decir, en el caso de Conchita, Dios me quería esposa y madre, ¿verdad? Nosotros tenemos que regresar al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué te sirvo, Señor? ¿Verdad? Y finalmente, Conchita va a unos ejercicios espirituales con el padre Plancarte. ¿Qué pasa aquí? O sea, imagínense que ya es mamá, que ya tiene sus obligaciones de esposa, ¿verdad? Que tiene que entrar y salir porque pues los niños, el esposo y demás, pero se entera que hay un sacerdote que está dando unos ejercicios espirituales cerca de un colegio de monjitas, perdón, cerca de un colegio católico que estaba por ahí, ¿no? Entonces, ella dice, quiero tomar estos ejercicios espirituales. Y ahí se da cuenta que hay un grupo de monjitas, es donde hace toda esta relación de decir, ¿no? Y le nace más ay, la vida religiosa, ay, ¿verdad? Y cuando empieza a tomar estos ejercicios espirituales, es ahí donde a ella se le empieza a abrir la mente y decir, wow, todo esto que el Espíritu Santo me está enseñando. O sea, para ella fue como un pum, ¿no? Y se las ingeniaba para poner con los hijos, darles de desayunar, hacer esto, vuelvo. Salía y regresaba todo para estar pendiente de su marido y de sus hijos al momento en que estudiaba los ejercicios espirituales. Y el último slide para irnos de este capítulo número 3 es que le dice, ella tomando los ejercicios espirituales, de repente escucha una voz por primera vez muy clara, que le dice, tu misión es salvar almas. Imagínense, Conchita, ¿no? El escuchar esto, ¿verdad? ¿Quién dijo esto? Allá está el padre, acá está o sea, entonces ella dice, ¿qué significa esta misión? Porque Jesús se lo pone directo y al grano. Y así termina nuestro tercer capítulo de Concepción Cabrera de Armida para ir a un par de preguntas, comentarios. Si alguien quiere comentar algo, bienvenidísimo el comentario o la pregunta. Espero que les haya gustado este pequeño pasaje. Les recuerdo los dos libros, aquí se los voy a poner. Yo soy Conchita Armida y Diario Espiritual de una Madre de Familia. Son un hitazo, lo máximo del mundo mundial. Y bueno, abro micrófonos por si alguien quiere decir algo. Adelante.